Saludos hermanos, amigos de Alerta Cristiano. Soy Eduardo García Resach. Muy contento de estar con ustedes una semana más en este programa donde semana tras semana tratamos de discutir con ustedes temas de actualidad y de mucha importancia para Puerto Rico y para los cristianos, en especial para los cristianos. Por eso el nombre de Alerta Cristiano. Hermanos, en el último programa estuvimos acompañados del hermano pastor César Vázquez. Hoy está con nosotros de nuevo. Vamos a seguir discutiendo los temas que teníamos en la pasada semana, pero hoy vamos a atacar otro. Y pronto verán, quiero saludar de nuevo, darle la bienvenida a mi amigo y hermano y pastor César Vázquez. César, bienvenido una vez más. Gracias, Eddie. Saludos a ti y a los amigos que nos vieron la semana pasada y que nos acompañan esta. Este programa está llegando siempre semanalmente por SBN Network. Lo pueden ver los miércoles a las 9 de la noche. Lo pueden ver los miércoles a las 4 de la mañana. Lo pueden ver los viernes a las 9 de la noche y los sábados, perdónenme, los viernes a las 11 y los sábados a las 9 de la noche. Amigos, ya está corriendo la sesión legislativa. Tenemos ante nosotros un platito que se nos quedó pendiente de la sesión pasada y que aparentemente está bastante adelantado dentro del trámite legislativo. Me refiero al proyecto PS 437, presentado por la senadora Maritere González de Mayagüez. Este proyecto realmente lo que busca es enmendar el artículo 138 del Código Civil para permitir que se permita que una persona que adopte puede ser del mismo sexo del padre biológico que ya tiene el adoptado. En otras palabras, le abre la puerta a la adopción de parejas homosexuales o de parejas lesbianas. 1. 2. Se trata de una legislación que lo que busca es ir de frente contra la decisión reciente de nuestro Tribunal Supremo en el caso de AAR. Como ustedes saben, fue un caso donde una niña que había sido inseminada artificialmente se pretendía ser adoptada por otra dama que tenía una relación y tiene una relación lésbica con la madre de la niña. El Tribunal Supremo resolvió que no, que eso en Puerto Rico no estaba permitido por nuestro ordenamiento jurídico. Y ahora vemos que la senadora María Teresa González está yendo en contra de lo que el Tribunal Supremo resolvió. Y no solamente eso, está creando una ley para adoptar a la medida. Y de eso vamos a tener ocasión de hablar. César, tú que eres médico, tú que llevas tiempo estudiando toda esta problemática, de inicio, ¿qué te parece esta legislación? Quiero aclarar algo que dijiste al principio. No es que la niña fue inseminada artificialmente, sino que es el producto de una inseminación artificial. Acepto la corrección de un médico. Ok, sí, porque imagínate. Y wow. Y aquí la gente tiene que entender que el primer problema de esta muchacha, de esta joven, es que ella no tiene acceso a la mitad de su historia. Al ser fruto de una inseminación artificial, ella no sabrá quién es su padre. Por lo tanto, no conocerá la mitad de su historia,
Y cuando no conocemos la mitad de nuestra historia, no conocemos la mitad de nuestra identidad. Porque lo que somos se entiende en parte por conocer de dónde venimos. Yo le pregunto a nuestros amigos televidentes, ¿cuánto empobrecería nuestra vida si no conociésemos a nuestro padre, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros abuelos paternos? ¿Cuánto empobrecería nuestra vida y nuestro conocimiento de nosotros mismos? Así que esta niña, para empezar, es una huérfana por diseño, como lo son los niños de Ricky Martin, los de este famoso pianista británico, Elton John, como lo son los niños de Gigi Fernández. Y es parte de esta idea de que los adultos tenemos derecho a tener niños. Como si los niños fuesen cosas, como si fuesen mascotas o como si fuesen, qué sé yo, computadoras, muebles, carros. Así que es importante que comencemos por ahí. La tragedia es esa. Porque la realidad es que este asunto de la adopción es una ficción que se crea, jurídica que se crea, para proteger al niño que está desprotegido. La realidad es que esta niña es una privilegiada. Ha crecido en un hogar, conoce quién es su madre, hay otra mujer que ha estado presente en esa crianza, estas mujeres tienen buena posición económica, y se le ha vendido al pueblo de Puerto Rico que esta niña es una víctima del sistema, una víctima de leyes injustas, pero sobre todo una víctima de unos jueces de un tribunal supremo insensibles que llegaron a unas decisiones sin tomar en cuenta, y esta es la frase que se utiliza, el mejor bienestar del menor, ¿verdad? Ese es el mantra que se repite. Y no es así. Las leyes de adopción buscan reflejar la realidad de que todo niño tiene papá y mamá, que los niños surgen de una relación entre dos sexos y que lo ideal es que todo niño tenga papá y mamá, aunque ese papá y esa mamá no sean los originales. Porque pues hay niños que por abandono, por enfermedad, ¿verdad? Por la razón que, por accidente, se quedan huérfanos. Y dentro de esa búsqueda de protección para el niño, pues se han creado las leyes de adopción. Y en nuestro tribunal llegó a la conclusión de que, mire, en nuestro ordenamiento jurídico, como están las leyes en Puerto Rico, solo puede ser adoptado un niño cuando tiene papá o tiene mamá, solo puede ser adoptado por una persona del otro sexo que esté en una relación matrimonial. Y así pues tenemos el caso reciente de Igor González con su hija, donde él renuncia a la patria potestad y entonces es el esposo de Olga Tañón quien puede adoptar a esa niña. Pero si, por ejemplo, obviamente eso me imagino que ocurrió en otra jurisdicción, ¿verdad? Creo que fue en Florida. Si fuese en Puerto Rico y Igor renuncia a su patria potestad y Olga no está casada con este otro hombre en Puerto Rico no la hubiese podido adoptar. Así que la decisión del tribunal fue, mire, no puede hacerlo. Y entonces, en una medida, como mencionaste, de sastrería jurídica, o sea, a la medida. Como cuando uno le miden el pantalón pues mire, a la medida.
Se creó el proyecto 437 del 6 de marzo del 2013, presentado por la señora, la senadora Maritere González, y en ese proyecto se enmienda el artículo 138, y voy a dejar para la próxima intervención el discutir la enmienda, porque creo que es importante que conozcamos al detalle qué es lo que se pretende. Correcto. César, tú hablaste de huérfana por diseño. Cuando buscamos el mejor bienestar de un niño, se busca en todo el sentido de la palabra. En este tipo de legislación, se está buscando lo que los homosexuales no pueden lograr. Claro. Pues la relación homosexual niega la posibilidad de la reproducción. Y en ese sentido, es contraria a la vida. Ajá. Así que, en este ánimo de que la sociedad mire como iguales a la relación heterosexual y a la relación homosexual, ellos pretenden de alguna manera alcanzar el fruto de la actividad sexual entre un hombre y una mujer, que el fruto es los niños. O sea, la realidad es que los niños nacen de papá y mamá. Correcto. Pues ellos quieren utilizar dos vías: la adopción y también la reproducción asistida. Y de esa manera, de una manera artificial, pues ellos pueden decir que ellos constituyen un hogar, una familia, y que merecen, pues, que deben tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Correcto. Es bien importante, amigos, no nos olvidemos de esto que acabamos de mencionar, huérfanos por diseño. O sea, el hombre, la mujer de este tiempo, que pretenden hacer este tipo de cosas, lo que están haciendo es constituyéndose en dioses. Es tratando de jugar el papel de Dios en la vida de los niños. Los niños son un regalo, no son posesiones, no son antojos, son un regalo que nuestro Creador nos da. Vamos a un receso. De regreso con ustedes, amigos. Estábamos en el primer segmento hablando sobre el proyecto 437, presentado por la senadora María Teresa González por el Distrito Senatorial de Mayagüez, que pretende permitir que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Vamos ya a entrar en detalles de la enmienda que se propone. Voy a seguir el hilo que llevaba el pastor César Vázquez. César. Básicamente se enmienda el artículo 138, que toca el tema de la subsistencia del vínculo con la familia anterior. Y en ese párrafo se dice que los vínculos del niño que es adoptado con su familia anterior, pues, si el niño quedó huérfano de su papá, pero tiene unos abuelos, correcto, tiene unos tíos, tiene unos primos, pues esos vínculos si el que adopta es el esposo del padre o la madre que todavía está vivo, ¿verdad? Pues esos vínculos con la familia del padre fallecido se mantienen. ¿Ok?
Y entonces se empieza a hablar de cuando el adoptado proviene de una única filiación. Y aquí la gente tiene que entender que es una única filiación, ¿verdad? Filos, en griego, es este amor de familia, entre padre e hijos, ¿verdad? Lo que llaman el amor filial, ¿verdad? Cuando se habla de una única filiación, se está hablando de un término legal donde implica que el único adulto que tiene patria potestad, que tiene autoridad sobre este niño, es el papá o la mamá. Correcto. La mayoría de los niños pues tienen dos filiaciones, una con el padre, otra con la madre, y ambos comparten lo que se conoce como la patria potestad, ¿verdad? La tutela es otra cosa, la tutela es con quién yo vivo, ¿verdad? ¿Quién determina dónde yo vivo? Pero la patria potestad tiene que ver con quién tiene autoridad sobre mí. Pues cuando se habla de los niños que tienen una única filiación, significa que tienen un solo padre vivo o que tienen un solo padre conocido. Que es el caso de esta niña. Correcto. ¿Ok? Pues ella, como es el fruto de una inseminación artificial anónima, no se sabe quién es su padre. Así que quien único tiene patria potestad sobre esta niña es la madre. Y entonces, si esto es un proyecto de ley que propone hacer más viable la adopción y resolver el problema para muchos niños en este país, realmente, ¿cuántos niños en este país tienen esa realidad de que provienen de una única filiación? Muy pocos. Mínimos. Mínimo. Oye, pero es el caso exacto de esta niña. Correcto. Por eso es que estamos diciendo. Una legislación de encargo. Una legislación de encargo al chavo, porque toca a esta niña y a muy pocos otros niños en este país. Y entonces la ley anterior establecía que esta otra persona que podía adoptar tenía que ser de sexo distinto al del padre o la madre que lo ha reconocido como su hijo. O sea que si yo tengo una afiliación con una mujer, pues quien único me puede adoptar es un hombre. Pero no solamente un hombre, tiene que ser un hombre casado con mi madre. Correcto. Y si la única afiliación que yo tengo es con una mujer, perdón, con un hombre, pues solo me puede adoptar una mujer que sea la esposa de él. Que sea la esposa de él. ¿Ok? Pues eso lo eliminaron. Eliminaron el requisito de que tiene que ser de sexo distinto. Y ya... Y eliminaron el requisito de que tienen que ser casados. Y entonces, el último, en la última, eso es las líneas 8 y 9 del texto, pues en la última línea decía que el adoptado adquiriría los apellidos del adoptante o los cónyuges adoptantes. Y ese era el lenguaje anterior. Y se eliminó la palabra cónyuges. O sea que ahora no tienen que estar casados. Y obviamente, ¿por qué? Porque en Puerto Rico, para adoptar un niño, tiene que ser un hombre y una mujer. Y tienen que estar casados. Si un niño vive con su mamá y su mamá convive con otro hombre, pero no está casada con él, aunque ese niño sea huérfano de padre, ese otro hombre no lo puede adoptar. Así que, de esta manera, de golpe y porrazo,
afectan a los niños de única filiación. La pregunta es, ¿y los niños, por ejemplo, que provienen, que tienen padre conocido y tienen viven con mamá? Y viven con otro hombre, aunque no esté casada con ese otro hombre, si el padre biológico renuncia a la patria potestad, este otro hombre pudiera adoptar, aunque no esté en una relación matrimonial con la madre de este niño. Y yo pienso que sí. Pero no está contemplado ahí. Pero no está contemplado ahí, pero lo que lo hace más exclusivo. Pero pudiera ser, alguien pudiera interpretarlo así, pero esto no va dirigido a ese caso, que si acaso sería el caso de muchos niños en Puerto Rico. Correcto. ¿Ok? De muchos niños en Puerto Rico. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente la Asamblea Legislativa, el Senado, busca ayudar a la mayoría de los niños en Puerto Rico con problemas de adopción, o esto es una legislación de encargo para particularmente resolverle el problema a estas dos mujeres? Porque fíjate, no es... yo estaba en un momento dado discutiendo algo, y cuando yo levanté mi objeción, alguien dijo, no, pero es que en Puerto Rico muchos niños han sido criados por una mujer y por su abuela, o por una mujer y su tía. Oye, sí, pero tú no puedes pensar que la relación entre una mujer y su madre, o una mujer y su hermana, o su cuñada, es lo mismo que una relación entre lesbianas, ¿ok? O sea, no es la misma dinámica, no es el mismo efecto sobre el niño, ¿verdad? Y eso es algo que también tenemos que discutir. Pero lo traigo para que la gente se dé cuenta de que los casos que se afectan por estas enmiendas son bien limitados, pero aplican exactamente al caso que fue recientemente decidido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Posiblemente no lleguen ni a 100 casos. ¿Qué 100 casos? Es más, yo creo que son muchos. No, muchachos, son muchos. Pero fíjate, porque ¿cuál es el problema de los niños que necesitan adopción en Puerto Rico? No es el niño que está viviendo con mamá o con papá, es el niño que está en un orfelinato, en un hogar sustituto, que no tiene ni papá ni mamá. Que de hecho es importante que la gente sepa que en Puerto Rico cualquier soltero puede adoptar, y que aquí no se le pregunta a nadie cuál es su preferencia sexual, con quién se acuesta, si es heterosexual, es homosexual o es bisexual, a la hora de dar un niño en adopción. Y esto lo traigo porque aquí se habla de que en Puerto Rico se discrimina contra un grupo de personas, y eso no es cierto. En todo caso, que te iba a hacer este comentario al principio, César, se habla mucho del bienestar del menor. Yo he sostenido en algunos foros que aquí estamos hablando de maltrato de menores. Eso es así. O sea, cuando tú le quitas la mitad de la historia a un niño, cuando tú privas a un niño del esquema de la creación, cuando tú le quitas, y eso ya hablaremos ahorita con los estudios, cuando tú le quitas el beneficio de tener a papá y a mamá, para mí, eso es el peor maltrato de un niño. Eduardo, Puerto Rico vive un momento difícil, y parte de la dificultad estriba en que no sabemos evaluar por qué.
pero probablemente una de las razones más importantes por las cuales nosotros vivimos la tragedia que vivimos es que un % enorme de nuestros niños no se está criando con papá y con mamá. Correcto. Enseguida estamos con ustedes, hermanos. Continuamos, amigos, Alerta Cristiano. César, vamos rápido, vamos a meterle mano a los estudios. Se habla mucho del bienestar del menor. Yo cerré haciendo un juicio fuerte de que para mí lo que esta señora pretende es el peor maltrato contra los niños, el privarles de la mitad de su historia, el que dos hombres críen a un niño en una relación homosexual entre ellos, dos mujeres, la lógica se cae de la mata que el niño necesita a papá y a mamá. Se habla mucho de estudios, donde quiera que uno hace un estudio encuentra que los homosexuales están indicando que ya no, si es que los estudios revelan que nosotros criamos igualito que los heterosexuales. Y cuidado si hasta mejor, han llegado al extremo de decir, hay unas por ahí, unas líderes lesbianas en Puerto Rico que se valen, inclusive llevan hasta sus hijas a la Cámara de Representantes o al Senado a unas vistas a decir que son sumamente felices. ¿Qué sostienen los estudios? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, los estudios, primero queremos decirle a nuestros amigos que cuando hablamos de estudios, estamos hablando de instrumentos científicos que tienen unos requisitos y fundamentalmente el requisito es el rigor científico. Que se establezca con claridad qué es lo que yo quiero mostrar, que se establezca con claridad la metodología que voy a utilizar y que se establezca cómo yo lo voy a medir. Y dentro de ese rigor científico tiene que haber una cosa que se llama la imparcialidad. Independientemente de si yo estoy a favor o en contra de un resultado, yo voy a hacer un estudio que va a mostrar la verdad. No voy a hacer un estudio que realmente es una excusa para yo argumentar que mi posición es correcta, o sea, para yo fundamentar mi posición. Y es importante que la gente entienda eso, o sea, cuando se han hecho estudios amplios, con poder estadístico, o sea, estudios cuyos resultados se pueden aplicar a poblaciones. Cuando se han utilizado estos estudios en diferentes culturas y sociedades, se ha demostrado que el mejor ambiente para que el niño crezca es cuando se cría con papá y mamá en una relación de matrimonio. Papá y mamá biológico, en una relación de matrimonio. Eso ha demostrado ser la mejor manera en que los niños se crían. Cuando entendemos eso y nos damos cuenta de que por utilizar un número, 40-50% de nuestros hogares se divorcian y casi un 50% de nuestros niños están siendo criados por papá o por mamá solos. Pues entonces nos damos cuenta de que ya de entrada la mitad de nuestra población infantil está en desventaja.
Pues de buenas a primeras, la APA y la Asociación de Psicología de Puerto Rico dijo que no había, que la evidencia era de que no había diferencia entre los resultados de niños criados por papá y por mamá, o de niños criados por dos papás o por dos mamás. Y la pregunta es, ¿cuál es la evidencia? ¿Existen estudios con rigor científico que demuestren eso? ¿Que es lo mismo criarse con papá y con mamá que criarse con dos papás o con dos mamás? Pues miren, la contestación es no, no existen. A pesar de todo lo que dicen ellos que sí. No existen. Y entonces hay estudios, sí hay estudios. Y entonces es importante que la gente sepa que hay un análisis de los 59 estudios que la APA utiliza para decir que no hay diferencia. Hay un artículo que escribió Loren Marks que se titula Same-Sex Parenting and Children's Outcomes. ¿Ok? Same-Sex Parenting and Children's Outcomes. Loren. L-O-R-E-N. Marks. ¿Verdad? M-A-R-K-S. Marks. Donde este autor evalúa estos 59 estudios. Lo primero es que ninguno de estos estudios tiene poder estadístico. En otras palabras, lo que estos estudios encuentran no se sabe si es aplicable a la población en general. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando se empezaron a hacer estudios para ver si algunas medicinas ayudaban a bajar la presión, pues la mayoría de estos estudios se hacían en hombres. ¿Y qué pasó? Pues se encontró que la respuesta de las mujeres era diferente. Y se llegó a la conclusión de que los estudios que se hacen en hombres no se pueden extrapolar a las mujeres. Pero la cosa va más allá. Se encuentra que los estudios hechos en blancos no necesariamente se pueden extrapolar a negros o a latinos o a asiáticos. Y por eso es que es bien importante uno conocer si los estudios tienen poder estadístico. Estos 59 estudios no tienen poder estadístico. De estos 59 estudios, 26 no tienen grupos controles. ¿Qué es un grupo control? Pues si yo quiero saber si un antibiótico funciona para una infección, pues yo cojo un grupo de personas y le doy el antibiótico y cojo otro grupo de personas con esa misma infección y no le doy el antibiótico o le doy otro antibiótico y comparo. Pues ¿qué pasaba? De esos 59, 26 estudios no tenían grupo control y entonces ¿contra qué tú comparas? De los 33 sobrantes, solo 8 son en hombres. O sea que la mayoría de los estudios son en lesbianas. Oye, pero si solamente 8 son en hombres, tú no puedes extrapolar los hallazgos en estudios en parejas de lesbianas con parejas de hombres. De esos 8 estudios en hombres, 4 tienen que ver con cómo los padres se sienten, no tienen que ver con los niños. Así que no tocan para nada a los niños. Y los otros estudios con padres varones, la cantidad de parejas involucradas es muy pequeña, realmente no es un estudio que tú puedas decir esto le aplica a todo el mundo. Y entonces, y con esto termino, ¿verdad?, la descripción de este concepto, ¿verdad? El resto de los estudios, de los 33, 8, 25, son mujeres, la mayoría son parejas lesbianas
de mujeres de alto grado escolar y de alta capacidad económica, usualmente blancas en comparación con mujeres divorciadas y sus hijos. Y cuando uno hace el análisis estadístico, uno se da cuenta de que ninguno de estos estudios se puede utilizar para, de manera válida, decir que se ha demostrado que a los niños que se crían con 2 mujeres o con 2 hombres le va igual que a los niños que se crían con su padre y su madre biológicos en una relación matrimonial. Y eso es meramente para que toquemos estos 59 estudios. Bien importante, que es el caso nuestro en Puerto Rico, ninguno de estos estudios tiene una población latina de importancia, así que tampoco sabemos si aplicarían a los latinos. Pero aparte de eso, sí hay un estudio del 2012 amplio, y ahorita voy a describirlo, que demuestra que todavía lo mejor que le puede pasar a un niño es criarse con papá y con mamá casados. ¿Tú entiendes que los legisladores nuestros leen estos estudios? Desgraciadamente los legisladores nuestros no leen los proyectos de ley, no los estudios. Correcto. Los proyectos de ley. ¿Y los asesores? Bien, gracias. Desgraciadamente, Eddie, quienes legislan en Puerto Rico son los asesores. ¿O los grupos de interés? Y los asesores están afectados por los grupos de interés. Okay. Y en la discusión de todos estos asuntos, yo me he dado cuenta de que aquellos que estamos preocupados por estas cosas y que leemos, sabemos más. ¿Tú sabes por qué te pregunto, César? Porque, y podemos continuar ahorita, que cuando allá para el 2006, 2007, 2008 estábamos bien envueltos con el Código Civil, a mí me llegó una estadística que sería interesante corroborarlo ahora mismo en la actual legislatura. Entre el 30 y el 40% de la empleomanía de los empleados, de los asesores de la legislatura eran homosexuales. Una activista homosexual en su ponencia ante la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Civil dijo, y yo tengo la ponencia, que el 30% de los empleados de las ramas legislativas eran homosexuales, de la comunidad LGBT. Que se entienda que esto es una influencia totalmente indebida y totalmente desproporcional al resto de la población. Pero nadie gritó discrimen. Correcto. Y nadie en aquellas vistas dijo, usted está equivocada. Correcto. Pero por otro lado, quiero decir que muchos de esos hombres y esas mujeres que son homosexuales o lesbianas, muchos de ellos apoyan que el matrimonio solo es entre el hombre y la mujer y que los niños deben tener papá y mamá. ¿Por qué? Porque más allá de su particular conducta sexual en privado, ellos vienen de papá y mamá y saben lo que es correcto. Vamos a hacer un breve receso. Saludos amigos, nuevamente con ustedes, ya en el cuarto segmento del programa de hoy, Alerta Cristiano. Hermanos, quiero, antes de continuar con el pastor César Vázquez, ponerlos al día sobre noticias. Tenemos una noticia aquí que establece que la Asociación Americana, la Academia Americana de Pediatría, le está sugiriendo con bastante fuerza a los pediatras, sobre todo, obviamente, niños y adolescentes, que en sus oficinas mantengan en los vestíbulos, en los cubículos, mantengan
gráficas o fotografías de homosexuales en relación. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Esa misma pregunta me la hago yo. Con la intención ¿Tú sabes lo ridículo? De normalizar cómo esos niños y Claro, esos claro. adolescentes ven las parejas del mismo sexo frente a papá y a mamá. Claro. Señores, esto se trata de la Asociación Americana, la Academia Americana de Pediatras. Lo que están buscando es normalizar la homosexualidad y ya ustedes saben la presión que hay sobre los pediatras cristianos. De la misma manera, no todo pueden ser noticias negativas o tristes o preocupantes. También tenemos que darle gloria a Dios, porque recientemente la nación croata, en una muestra de valentía y de verticalidad, derrotó la ideología de género. Hay una coalición de gobierno dominada por el Partido Socialista que trató de implementar en el primer semestre de este año, enero a mayo, un programa de educación sexual compulsivo en las escuelas públicas para niños en edad escolar desde los 9 años. El curso constaba de todo lo que puede escandalizar y pervertir a los pequeños: homosexualidad, pornografía, conductas promiscuas y hasta pedofilia. Pero la reacción ciudadana fue inmediata y también, como está sucediendo actualmente en Francia, fue una relación inteligente y proporcionada. Los croatas derrotaron la ideología y le han dado marcha atrás a toda esta perversión en las escuelas. Que nos sirva esta noticia, hermanos, para motivarnos a los puertorriqueños, a los cristianos, a echarnos encima tan noble tarea de hacerle frente a esta ideología que nuestro actual gobierno está tratando de implementar en nuestras escuelas públicas, en nuestro sistema educativo. Hasta aquí las noticias. Continuamos con el doctor César Vázquez. Pastor Vázquez, teníamos pendiente entrar al estudio de Regnerus. Ok. Y entonces, ahí es la pregunta, ¿existe evidencia de lo contrario? Y es increíble que por ejemplo, alguien diga, no, el sol no sale por la mañana, sale al mediodía. Y que yo tenga que decir, no, espérate, yo tengo evidencia de que el sol sale por la mañana. Cuando debería ser obvio de que el sol sale por la mañana. Y debe ser obvio porque es la experiencia de la civilización a través de la historia. Que de la misma manera de que los niños son productos de papá y mamá, la mejor manera de criarse es con ese papá y esa mamá biológicos en una relación matrimonial, estable, consistente. Pues ahora resulta que hay que probar que eso es cierto. ¿Ok? Entonces, en el segmento anterior, cuando estábamos hablando de los 59 estudios que la APA utiliza para decir que no hay diferencia entre un niño criado por papá y mamá casado o un niño criado por dos papás o dos mamás, estábamos diciendo que estos estudios no tenían poder estadístico, que estos estudios no tenían grupos controles adecuados y que estos estudios al final del día no podían ser aplicables a la población general. Y todos estos estudios es lo que los padres dicen de los hijos. Imagínate un estudio donde se le pregunta a los padres puertorriqueños si sus hijos se portan bien. ¡Bah! Ahora, si tú le preguntas a los hijos
cuando tienen 25 o 30 años, cuando tú tenías 16, 17 años, ¿tú te portabas bien? Ahí se dice la verdad. Yo creo que ahí se dice la verdad. Pues Regnerus, eso fue lo que hizo. ¿Quién es Regnerus? Mark Regnerus es un doctor en sociología del Departamento de Sociología de la Universidad de Texas en Austin. Y él diseñó un estudio que se titula New Family Structures Study. Y entonces, él hace un estudio al azar, y ahí empieza la diferencia, al azar, de jóvenes americanos entre los 18 a los 39 años que se criaron en diferentes tipos de familias. Y él compara los resultados de estos niños en 40 variables diferentes, ¿verdad? 40 variables diferentes. Y él dice que los resultados revelan numerosas diferencias, consistentes diferencias, especialmente, y estoy citando, entre los hijos de mujeres que tienen una relación lesbiana y de aquellas que están casados con su esposo. Y entonces, este estudio ha generado toda una controversia en Estados Unidos porque el dogma que ya casi había sido impuesto por la APA, en este estudio se empieza a desmoronar. ¿Okay? Y es interesante porque en este estudio, él le pregunta a los jóvenes. En este estudio, como es un estudio que habían sido producto de una crianza entre homosexuales. Exacto. Él le pregunta, realmente él le pregunta él le envía cuestionarios a sobre 15,000 y le llegan más de 3,000 al azar. Su muestra es la más grande de todos los estudios. Es una muestra al azar, no es una muestra de conveniencia. ¿Y qué es una muestra de conveniencia? Cuando yo voy a una revista de homosexuales y yo pongo un anuncio porque yo quiero hacer un estudio con padres homosexuales. Eso es una muestra de conveniencia. Pero cuando yo hago una muestra de 3,000 jóvenes y les pregunto cuál era la relación de sus padres, pues eso es una muestra al azar. De esos 3,000 jóvenes, como 175 dicen que fueron criados por madres que tuvieron una relación de lesbianismo y como 75 dicen que fueron criados por padres que tuvieron una relación de homosexualismo, ¿verdad? Es importante lo siguiente. No todos estos jóvenes fueron criados por su padre con su pareja masculina o por su madre con su pareja femenina. En algunos de los casos, la pareja del mismo sexo no vivía. En otros casos, y esto es lo interesante, la relación de lesbianismo o de homosexualismo sale a relucir después que el joven se va de la casa. O sea que la cosa es más profunda, porque algunas de estas cosas no se pueden atribuir meramente a que me crié con 2 madres o 2 padres. Algunas de estas cosas se pueden atribuir a que me crié con un hombre
que se sentía atraído hacia otros hombres o con una mujer que se sentía atraído hacia otra mujer, aunque yo no supiese que eso estaba ocurriendo. Así que es más complejo. Y en ese estudio, los niños que mejor salieron fueron los niños que se criaron con papá y mamá biológicos casados, ¿verdad? Y para que tengan una idea, ¿qué tipo de familia fue las que este estudio evaluó? Mire, yo quisiera que usted se motive y lo busque. La primera era la familia biológica intacta, papá y mamá biológicos casados. La segunda era la familia de lesbiana, donde mamá tuvo una relación de lesbianismo. La tercera familia era una familia donde papá tuvo una relación de homosexualismo. La cuarta familia era este niño que fue criado por uno o dos extraños que lo cogieron al nacer o antes de los 2 años de edad. La quinta familia, divorciado. Sexta familia, familia step family, ¿verdad? Adoptado, padres solos, etcétera, etcétera. Lo interesante es que no solamente contra niños criados por mujeres lesbianas o por padres homosexuales, sino que en todos los demás arreglos familiares, los niños que mejor salieron fueron los niños que se criaron con papá y mamá biológicos en una relación matrimonial. Y quiero terminar con un solo comentario. Y lo hago con toda intención. En el Antiguo Testamento habían hombres que para construir una casa sacrificaban a su hijo a Moloc y enterraban los huesos en la entrada de esa casa. A nosotros nos parece una práctica aborrecible. Pues mire, cuando destruimos nuestro matrimonio, estamos sacrificando a nuestros hijos a Moloc. Lo dejo ahí. Sí. Tremenda, Pastor César, te agradezco mucho esa palabra que nos ha traído, el caso de Amoloc en el Antiguo Testamento, porque una y otra vez, donde quiera que tenemos oportunidad de presentar un taller y que estamos a puerta cerrada con los hermanos cristianos, con los hermanos pastores, siempre empezamos por la responsabilidad que tenemos. Gran parte de la responsabilidad recae sobre nosotros, los que tenemos matrimonio, los que algunos pues no han completado su matrimonio, algunos se han divorciado. Ha sido un mal que nos ha afectado en las últimas décadas. Sin embargo, eso no quiere decir que todo está perdido, al contrario, que nos sirva de reto, que nos sirva de lección, que somos responsables, tenemos mucho que ver con esto, pero de la misma manera nos podemos levantar y dar la batalla por nuestros hijos. De nuevo, les invito, hermanos, a que el día 2 de septiembre, separen ese día. Es un día que puede convertirse no solamente en el día de clamor a Dios, en el día en que cambiemos la historia, cambiemos el curso de los acontecimientos, el día donde le demos un mensaje contundente a nuestras autoridades públicas de que la familia se respeta, los niños se respetan, el matrimonio se respeta, la sexualidad no hay por qué alterarla. Hermanos, los invito como siempre a ir a nuestra página Alerta Cristiano, denle like, estamos creciendo, estamos poniendo artículos todos los días escritos y recibimos aquellos que ustedes escriban, compártanlo con nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Pastor César Vázquez, de nuevo, gracias César por estar con nosotros. Siempre es muy ilustrativo y motivador el tenerte con nosotros en nuestro programa. Que Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiana.